Capítulo 3. El íntimo de Dios se fortalece en el desierto. Como vimos anteriormente, en su indignación, el hermano de David nos reveló un escalón más hacia la intimidad que alcanzó el dulce cantor de Israel, el desierto. En medio de una de las tantas guerras de Israel contra los filisteos, David fue enviado por su padre al campo de batalla, donde se encontraban sus hijos mayores, quienes eran soldados. Isaí mandó provisiones y encargó a David de indagar acerca del estado en que se encontraban sus hermanos, dado que el escenario estaba difícil. Sin embargo, no bien había llegado el bienintencionado jovencito, cuando su hermano Eliab le reclamó: ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? 1 Samuel 17 y 28. Esa palabra llama nuestra atención y no para bien. El desierto es sinónimo de penurias. Más que soledad, significa escasez y peligro. La imagen que viene a nuestras mentes al escuchar ese término es la de una vasta extensión de terreno arenoso y seco, con poca o ninguna vegetación y plagada de animales venenosos que generalmente sorprenden, como las serpientes y los escorpiones. Allí pasaba David sus años de adolescencia. Actualmente mucho se habla de desiertos en los espacios de fe y quienes han experimentado situaciones extremas en su salud, relaciones o finanzas, expresan lo difícil que se les hizo, pero a la vez extraen profundas enseñanzas y testimonios de crecimiento espiritual. En el desierto David conoció a Jehová como su pastor, lo vio proveer agua para él y para las ovejas. Una y otra vez Dios le libraba de bestias salvajes. Sin saberlo, fue entrenado para enfrentar gigantes. No tengo dudas de que fue en el desierto donde David fue perfeccionado en el toque del arpa y seguramente allí fueron inspirados muchos salmos. ¿Y qué decir del manejo de la honda? El desierto desarrolló su devoción y destreza. De igual manera nosotros, al pasar por las dificultades de esta vida, podemos amargarnos y quejarnos, o podemos, como David, hacernos más íntimos con Dios. Para conocerlo más de cerca, verlo proveyendo nuestras necesidades y defendiendo nuestra causa, aprendemos a enfrentar nuestros temores, porque Él nos da el poder. A la vez nuestra adoración es afinada. También nos hacemos diestros en el manejo de nuestros dones, los cuales nos servirán más adelante, cuando la situación lo requiera. El desierto puede venir en diferentes presentaciones. En ocasiones llega con el diagnóstico devastador de una enfermedad catastrófica, en nosotros o en algún ser querido. Puede también presentarse como una temporada de escasez extrema y sin aparente solución. A veces se prolonga por años, como los casos de padres que observan el deterioro físico y mental de un hijo esclavo de alguna adicción. En fin, la verdad es que el desierto es sinónimo de dolor, angustia e incertidumbre. En un desierto literal nuestro Señor Jesucristo enfrentó una batalla espiritual. Aquella desolación fue considerada por Satanás como el escenario perfecto para tentar al Mesías. En cada tropiezo que le fue puesto la clave para vencer fue declarar y mantenerse firme en las Escrituras. Jesucristo nos dio el secreto para salir victoriosos del desierto, conocer la palabra de Dios. Es necesario saber lo que David declaró: en el desierto Dios provee, protege, acompaña, renueva. Además tenemos autoridad sobre serpientes y escorpiones y los ángeles del Señor están para apoyarnos en todo momento. El desierto nos arraiga en intimidad con Dios, porque en él aprendemos que en altas y bajas estamos seguros y confiados en manos de nuestro Creador. Cuando escucho hablar a una persona con peso espiritual, esas personas a las que se les nota el nivel de cercanía con Dios, inmediatamente me pregunto cuál sería el proceso difícil por el que pasó. El apóstol Pablo dijo que la tribulación produce peso de gloria, así que mi recomendación es que, tan pronto percibamos escenario de desierto a nuestro alrededor, procuremos crecer en intimidad con Él, y es que por más extenso que sea, en algún momento terminará el terreno seco y arribaremos al propósito para el cual estamos siendo preparados. Aprovechemos el desierto y descubramos que en él no solo hay escasez y soledad. Isaac, el patriarca, excavó múltiples pozos en medio de sus desiertos y muchos paganos fueron sorprendidos por la prosperidad que experimentó aún en los lugares más hostiles. El nombre de Dios fue dado a conocer cada vez que alguien le creyó en medio de las vicisitudes. Así que es una sabia decisión ponernos a disposición del avance del reino de Dios, aún en medio de la adversidad. Como Isaac,
Podemos abrir pozos en el sequedal para nosotros y para las tantas personas sedientas que nos rodean. Personalmente recomiendo que en el momento del desierto procuremos ocuparnos en perfeccionar nuestras habilidades. Qué maravilloso es ver a una persona que en sus momentos más difíciles ha logrado crecer y ser útil. Por ejemplo, las personas que han infringido la ley y deben cumplir un tiempo en prisión tienen dos opciones: empeorar su conducta, aprendiendo nuevas fechorías de otros internos, o decidirse a cambiar su rumbo, dedicándose a aprender nuevos oficios y, en el mejor de los casos, a conocer a Dios. Una vez vi una película en la que un señor fue apresado y condenado por algo que ni siquiera hizo. Ese sí que es un desierto terrible, cuando ves tus años pasar en una prisión, tolerando todo tipo de penuria siendo inocente. Pues este hombre por ser negro sufrió a manos de una sociedad racista. Su victoria estuvo en que, durante sus años en prisión, se dedicó a estudiar y escribió un libro contando su historia. Con el tiempo unos jóvenes abogados se interesaron en su caso y lograron que fuera liberado. Si mal no recuerdo, juntos siguieron desarrollando un programa para ayudar a otros prisioneros condenados injustamente. Su experiencia les sirvió para ayudar a otros a ser libres. Esto nos enseña que, aunque el precio puede llegar a ser sumamente alto, los años difíciles pueden dar abundante fruto. Es verdad que no todos los desiertos son ensamblados por Dios para nuestro crecimiento, porque a menudo nosotros mismos nos ponemos en aprieto por las malas decisiones que tomamos. Sin embargo, cuando es Dios quien los provoca, siempre habrá un propósito y una salida. David, similar a aquel protagonista de la película, estaba en aquel desierto por una condición que no eligió: era el hijo menor. Él no aplicaba aún para ir a la guerra. Su condena era estar en la soledad, al cuidado de ovejas, alejado de seres amados y de las comodidades de su casa. Pero de ese desierto tuvo la oportunidad de elegir cómo saldría. David, estando sin supervisión directa de sus padres y hermanos mayores, pudo dedicarse a actividades dañinas. En la historia de José narrada en Génesis, vemos cómo los hijos mayores del patriarca Jacob también pastoreaban ovejas y, estando alejados de la supervisión de su padre, desarrollaron conductas inapropiadas. Sin embargo, encontramos en David un jovencito que sacó provecho a su tiempo, ocupándose en escribir, ejercitándose y practicando una y otra vez lanzar piedras con su honda. Afinó su voz en alabanza y dominó completamente el toque de su arpa. Todo esto se hizo evidente a su salida de aquel temido lugar. David nos reta a preguntarnos: ¿qué estoy haciendo en mi desierto? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué don estoy perfeccionando? ¿Estará Dios permitiéndolo para que profundice en su palabra? ¿Está Dios provocando mi desierto para que me haga más diestro en la oración, para derribar gigantes en mi camino, en mi familia, en mi nación? ¿Puedo salir de esta prueba con un proyecto ministerial, con una carrera profesional? ¿Estaré tan listo como David para que se cumpla lo que Dios ha dicho de mí en el momento oportuno? Debo aclarar que habrán desiertos tan duros de los que apenas saldremos con vida, en los que hay que enfocarse exclusivamente en guardar la fe. Pero si ese momento de dolor nos lleva a profundizar en el conocimiento de Dios y a avanzar en nuestro servicio a Él, es probable que ese avance sea justamente lo que Dios esperaba para movernos a nuestra próxima asignación. Pidamos al Espíritu Santo iluminarnos respecto al propósito del desierto, porque se obtienen grandes victorias en él. No solo veremos arena y tierra cuarteada. Si elevamos la mirada veremos deslumbrantes paisajes al amanecer y al atardecer. Otro de los beneficios es que, durante las noches, en el desierto se observan las estrellas con una claridad impresionante. Esto nos lleva al siguiente escalón hacia la intimidad con Dios, la admiración. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre. Lucas 4, 1-2. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal,
como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Génesis 26 horas y 22 minutos, 26 a 29.